Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 8 del mes primero del año 2026. Con esta mañana también un nuevo tema a tratar, una nueva conciencia que despertar y una nueva oportunidad de diseñar uno de los mejores días de nuestra vida. Y pareciera que fuera difícil, pero también sabemos que es fácil, porque es difícil porque depende de ti, y es fácil porque depende de ti. Revisar el ti de tu actitud que hay dentro de ti. La acción de ti y de tú determinas cómo vas a percibir la experiencia de este nuevo día. Por eso, cada día tenemos un tema especial, de acuerdo a la porción que estamos viviendo, experimentando, aplicando y proyectando a nuestras vidas de la instrucción para la vida. Soltar el espíritu religioso, de creer que simplemente son creencias y no diseños, mapas y programas para vivir en la tierra como se vive en los cielos. Y es por eso que se convierte en un misterio que ahora es revelado. El temor al crecimiento es el tema que vamos a abordar en esta mañana y que vamos a aplicar para que lo hagamos con naturalidad, así como una planta crece sin rogar, sin pedir, sino por la memoria de la conciencia, de esa sabiduría que hay en cada semilla. Asimismo nosotros hemos venido a manifestar algo. Y no es el temor al crecer, no es esa incertidumbre al futuro por un presente incierto, de un trauma del pasado no tratado o no reparado. Esa energía queda allí, estableciendo el espíritu del miedo y especialmente el miedo a crecer. Entonces se queda esclavo a lo pequeño, a lo angosto. Eso se llama en hebreo Misraim y fue traducido como Egipto. Salir de la esclavitud de Egipto, salir de la esclavitud de cualquier miedo, de cualquier temor, y aplicar el principio de las Escrituras que dice: por nada estáis temerosos. Recordar siempre que hay un ser que creó todo el universo y que ese ser está dentro de cada uno de nosotros. O sea que no se trata de que el trabajo dignifica. Lo que se trata es un trabajo digno, y el trabajo más digno es el trabajo que haces en ti, porque un trabajo digno es lo que dignifica. Recordando que cuando usamos el idioma de las escrituras, el idioma energético, el idioma del otro lado, se llama hebreo, del otro lado, la palabra digno en hebreo es tumim, y quiere decir conforme al modelo original. O sea, ¿cuál es el trabajo que se le asignó al humano cuando fue diseñado? Cultivar y cuidar ese jardín, que es el cerebro humano. Por eso, no necesariamente es el Edén ni tampoco una finca, es una alegoría de metáforas a través de parábolas que están como programas en las escrituras. Entonces, lo que te dicen que el trabajo dignifica, esos mismos son los más ricos y no desean que los demás suban a ese verdadero nivel de la riqueza y de la abundancia, para infundirnos el miedo al crecer o el miedo al crecimiento. Y ese miedo te vuelve reactivo y te vuelve preso de los deseos de algo que se convierte en inalcanzable. La pregunta que puede remover todas esas creencias: ¿qué sucedería si en medio de una dificultad, de un trancón, de una protesta, en medio de la lluvia, en medio del colapso en las vías, en medio quizás de una protesta por gente buscando mejores condiciones de vida, o por la situación
que se está viviendo, ¿qué sucedería si en cambio de lamentarnos y de gritar y de quizás protestar, usáramos esa situación para con tranquilidad meditar en lo que estamos provocando en el mundo exterior? Esa situación externa que viene del interior. Y precisamente, si el miedo es una señal que te revela un punto donde estamos atrapados, ¿por qué dice la Escritura: por nada estéis temerosos, o no tengas temor de ellos? Yo te los he entregado en tus manos. O sea que allí podemos usar el sistema de este mundo sin ser usados por él. Y es así como entendemos que cada cosa que nos suceda tiene un propósito. Y ese propósito es establecer crecimiento cuando sabemos que esa semilla tiene un potencial que no se ha desarrollado. Entonces, se requiere entender, saber y conocer cómo funciona el hombre interior, el ser interior, como en un juego, que el jugador eres tú y tu conciencia. Tu conciencia es de acuerdo a lo que piensas, dices, sientes y haces. Como protagonista de este, podríamos llamarle el juego de la vida, no porque sea un juego, sino porque es la comparación más precisa de entender lo inentendible. Entonces, si somos el jugador y de acuerdo a nuestra conciencia, pues el oponente es la idea que está en la mente, que genera un personaje, lo que se llama personalidad, que adquirimos de lo que vimos, de lo que entró por nuestros sentidos, y eso que entró por nuestros sentidos no es de nuestro mundo, es de este mundo que nosotros mismos creamos, este mundo que es como un sistema creado para jugar, y nosotros no somos ese sistema creado, nosotros o programado, nosotros somos creadores. O sea que el jugador no está obligado a ganar o a perder en el juego. El jugador viene para entender el propósito de vida. O sea que si nuestra mente no tiene clara la idea de quién soy, entonces hay un suplantador que toma control sobre esa personalidad y te hace creer que no puedes, que no hay y que no tienes. Y por eso que estamos interesados en aclarar muy bien el término creador versus el término programador. Porque todo lo que tú entiendes lo puedes reparar. No somos un programador ni somos programados. Lo que realmente somos en el principio, creadores, porque nos hizo un creador. Y por eso creador es alguien que le da origen a algo desde la nada. Genera ideas, conceptos, realidades nuevas. Porque simplemente ve todo antes de que se materialice, antes de que exista en este mundo. Y por eso un creador sabe que hay unos mundos superiores por el cual pasan las ideas antes de que se materialicen. Un mundo de la emanación, un mundo de la creación, un mundo de la formación y un mundo de la acción. Cuando la idea viene del mundo de la emanación divina, viene impregnada de amor, de misericordia, de paz. Cuando la idea viene de no un creador, sino un programador que suplantó, estableció un programa distinto al programa del creador, del Abba, de la fuente, del origen, entonces aparecen los miedos,
Por eso, si nos damos cuenta de dónde viene la idea, nos damos cuenta quién está detrás de tu lengua, quién está detrás de las palabras que dices, de esos pensamientos en tu mente y de esos sentimientos en tu corazón. Allí nos damos cuenta que quizás vino un programador que ejerció un programa diferente al proyecto del creador. Y entonces le da origen, genera ideas distintas al propósito divino, al plan divino, lo que se conoce como voluntad. El Ratzon en hebreo quiere decir plan divino o voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué decimos esa expresión? Porque quizás nos damos cuenta que alguien nos creó, pero que vino a otro alguien y nos programó de una manera distinta. Allí perdemos la identidad. Y por eso estuvimos hablando de quién soy para ir al faraón. Y el faraón pues son las dificultades y los problemas que se nos presentan en este mundo, que quizás nos esclavizan y nos programan para que no crezca. Y es allí donde viene el miedo al crecimiento, porque un programador es el que le da forma, el que codifica realidades y patrones de pensamientos. O sea que si el creador es la fuente, el programador le da forma. Estuvimos preguntando quién eres tú. Y la respuesta: eres un creador, que necesitas vaciar los programas de lo que no eres y dejar que emerja el programa original del fabricante. Los programas son como el software, o los programas vienen a ser como cuando implementamos en tecnología ese software o ese programa original. Entonces cada nación estableció su propio software, como que si estuviera hackeado por un programa de limitación. Y algunos programaron esa nación para tomar control de las demás naciones y esclavizarlos. Y es por eso que se requiere en nuestra vida diaria entender lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, porque la paz de tu ciudad es tu propia paz, en nuestro país, en nuestro continente y en nuestro mundo. Y entonces allí viene pues este origen del miedo al crecimiento, y estamos diseñados para ampliar cada día las estacas. Pero alguien nos reprogramó, alguien nos creó a su imagen y a su semejanza, pero vino otro alguien y nos programó distinto. Bueno, de eso es lo que nos debemos de vaciar. Las parábolas de las escrituras nos hablan de un faraón que no es un personaje como tal, sino una emoción que no ha sido reparada. Una emoción que perdió la identidad de la única emoción, la emoción del amor, y se convirtió en algo distinto, en miedos. Y por eso la escritura dice, en ese programa original, el amor vence al temor. El verdadero amor, no el amor que lleva miedo, porque quizás te abandona. El amor que lleva certeza de lo que realmente es. Ese es el que vence al temor. Y ese faraón que no conocía a Joseph es la emoción que no está conectada con el mundo del infinito, con los mundos superiores, de la formación, de la creación y de la emanación. Por eso Joseph representa la justicia, y esa justicia en la intimidad sexual, en la economía y en el conocimiento, que es un equilibrio. En un alma esclava de los deseos del cuerpo, pues hay desconexión. Y al desconectar, entonces no conoce. Conocer es tener intimidad. Conocer en hebreo es hacerse uno con él.
y no conoció varón hasta que, y conoció Abraham, Adán a Eva y tuvieron hijos. O sea que conocer también denota una intimidad en el área sexual. Los nombres son facultades del alma, son niveles del alma. Y los hijos de Israel son esas facultades del alma cuando somos conscientes. Y por eso, si son fuertes y numerosos, quiere el faraón o la emoción esclavizarlas para que no crezcan. Y por eso dice que perseguía a los niños cuando nacían, los niños varones, para eliminarlos, para matarlos, pero dejaban las hijas, las mujeres, porque el sistema emocional esclavizante solamente quiere recibir. La mujer denota el deseo de recibir y el varón denota el deseo de dar. Por eso en estas alegorías se le conoce como el plan distinto al plan original, el Ratzon Admi, o la formación o inclinación al mal. Y a eso se le establece como ego, como un yo. La palabra ego es yo. Y ese ego es el deseo de atraer solamente lo físico. Es como una adicción. Y por eso se vuelve adicto a algo material. Y entonces allí aplicamos un texto de la Escritura. Es que no se sacia el ojo de ver ni el rico en su riqueza. Pues, ¿cuál es la verdadera riqueza? No es el obtener o acumular cosas, poderes, famas, riquezas físicas, materiales. Esto, ¿qué es lo que sacia? ¿Qué es lo que llena la vasija? Una vasija no se llena con otra vasija. Lo que se acumula es una torre o una cantidad de vasijas en una columna, como la Torre de Babel, pero no se sacia, no llena. Lo único que llena es la luz, porque la luz representa la parte masculina y la vasija representa la parte femenina. Esto lo estudiamos para entendernos, que dentro hay una parte femenina y hay una parte masculina, porque hombre y mujer nos creó. Entonces de lo que se requiere es, ¿qué es lo que sacia nuestro ser interior? ¿Qué es lo que nos hace sentir plenos, felices, alegres? ¿Qué es lo que nos hace recordar lo que realmente somos? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos felices porque crece, porque cada día ampliamos las estacas? No para controlar, sino para manifestar el verdadero ser. Dice el libro de Coelel o Eclesiastés o el Predicador en el capítulo 1 que los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Por eso también dice la palabra que la tierra no se creó para que estuviera vacía, que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas llenan el mar. Entonces, si los ríos todos van al mar y el mar no se llena, el lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Eso es como un ciclo. Y todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Entonces, ¿qué es lo que nos sacia? Lo único que te sacia, que te llena, es la luz, que ilumina toda la habitación. La luz del Creador, sus leyes, que como Creador estableció un programa de leyes para iluminar el hombre interior. Bueno, ese Israel que crece es cuando el alma crece de nivel de conciencia. Y por eso
Ese yo suplantador es el que te hace creer que es imposible crecer y te deja angosto, pequeño, esclavo. Se llama en hebreo Misraín o Egipto. Por eso Egipto es un programa de un programador que estableció esa idea de que no puedes crecer, y cuando empieza el crecimiento aparece el miedo a eso, a lo que venimos a hacer a este mundo, a crecer, no a volver a ser grande, a recordar lo que somos. Por eso, pues, esa conexión con el mundo del infinito que se le llama el Kol Tod, con el mundo de la emanación divina, saber, entender, decir y sentir y vivir que lo tenemos todo. Entonces, hay un yo que reina, pero hay un suplantador que establece un deseo en la emoción de que eres esclavo. El cuerpo o los deseos de la carne y el alma o los deseos de dar. Donde Egipto es darle más importancia al cuerpo que al intelecto divino. Si el cuerpo es la voluntad o el plan de solamente recibir y el alma es la voluntad de dar, pues se requiere establecer el deseo de dar y el deseo de recibir con alegría y con gozo, para que haya un equilibrio y nunca se llene, porque siempre está dando, dando y recibiendo, así como los ríos que llegan al mar, vuelve el agua y se evapora, vuelve y se generan más aguas, vuelve el río al mar y nunca se sacia, nunca se llena. Bueno, de la misma manera, si queremos llenarnos de cosas, va a ser imposible. Ahora pues, dice el libro de Shemot o Éxodos, seamos sabios, o sea, aplica una sabiduría, que es una conciencia de un programador. Ahora pues seamos sabios para con él se refiere a Israel, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, o sea que el faraón o el sistema de este mundo no le tiene miedo a las guerras, de lo contrario no las crearía. Lo que le tiene miedo es al crecimiento de la idea de lo que somos. ¿A quién le teme un gobernante esclavizante? A alguien que tiene conciencia de que no fuimos diseñados para ser esclavos, de alguien de mente libre, de alguien que le habla de tú a tú, con autoridad y poder. Y eso es lo que no quiere que crezca. Entonces usa la fuerza para someterlos, para destruirlos. Por eso dice, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelee en contra de nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuál es el miedo que tiene el faraón? Que Israel se vaya de la tierra. Irse de la tierra es que el cuerpo no establezca sus deseos sobre el alma. Y para eso tiene que irse de esa tierra, o sea, morir a ese viejo hombre, a ese sistema, a ese programa, que no es el programa original, porque te hace olvidar que eres el creador y no el programador. Cuando sabes que eres creador, creas y programas. No esperas que otro programe y establezca creencias diferentes a tu naturaleza divina. Por eso aprender a salir de todas esas cárceles o situaciones limitantes que se encuentra dentro, y si lo disuelvo, lo resuelvo. Si lo disuelvo dentro, afuera lo resuelvo, porque vuelvo a ver el sol. Resolver es volver a ver el sol. Porque si el faraón trabaja dentro de cada uno de nosotros y trabaja en la emoción, a nosotros nos corresponde trabajar allí dentro
con el programa original para no ser hackeados y no ser engañados y terminar creyendo lo que no somos. Esos son programas de un programador que no es la fuente, que no es el creador, que estableció o creó un programa distinto, y esa es la batalla. No entre el bien y el mal, sino entre ni la luz y las tinieblas, sino en una conciencia de cada uno de nosotros. El presente es la conciencia del pasado y el futuro es la conciencia del presente. Entonces, la causa del futuro es el presente. Y entonces vamos a esa causa, a ese origen. ¿Qué estás pensando en este momento? Evalúa si tu pensamiento es pensamiento de bien o de mal. Donde el pensamiento de bien es el pensamiento que viene de la mente del Creador, que te dice que pienses en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Si tu pensamiento está influenciado por un programa de difamación, de crítica, de señalamiento, de acusación, pues, ¿qué hacer morir ese que te acusa de día y de noche? Morir a ese viejo hombre lisiado dentro de ti y desinstalar ese programa que está hackeando al creador que mora dentro de ti. O sea, salir de esa cárcel del yo, que no soy yo, llega a un nuevo estado de ser, que ya no es de esclavitud. Pero si salimos de la cárcel del yo y llega a un nuevo estado de ser que te atrapa, pues vuelves a quedar preso. Y por eso es que por más que estudie, ore, se congregue, ponga negocios, vaya aquí o allá, no funciona. Es que hay que aprender a salir de cualquier cárcel y reconocer la cárcel y aprender a salir. A eso que le tienes miedo, esa es tu cárcel. Enfrenta con certeza y con seguridad ese miedo. No tengas miedo a crecer. Es nuestra naturaleza, porque la semilla tiene el programa de un árbol como un cedro, como el cedro del Líbano. El cedro es por naturaleza un árbol muy fuerte, que sus raíces alcanzan el mismo tamaño de su tallo. Y esos cedros del Líbano no son necesariamente árboles que están por allá en los montes. La palabra Líbano viene de Lebaná, mente, pensamiento. Aprender a manejar un solo bote. Puedo manejar todos. Aprender a salir de esa cárcel de la limitación. Puedo salir de cualquier cárcel. Cuando aprendo y recuerdo ese programa del creador del universo, vuelvo a recuperar mi identidad. A eso se le llama un iniciado. Si decimos iniciado en hebreo, que no es un ritual, es una conciencia de ese nuevo comienzo, en hebreo se llama Hanoch, y fue traducido como Enoch, séptimo de Adán, que no caminó con Dios. Y caminar con Dios es no solamente pensar como Dios, sino hablar como Dios, actuar como Dios y caminar con Dios. Y entonces salimos de este mundo. Por eso dice que fue transpuesto. Y después viene Elías restaurando todas las cosas como al principio. Bueno, ese es el altar de Elías. Y si lo disuelvo, lo resuelvo. Entonces vemos el fruto donde los demás solamente ven semillas. Ver ese final feliz. Y por eso se establece que los pies están en la tierra y la cabeza en los cielos. Porque la cabeza debe de estar conectada con el mundo del infinito para materializar todas esas ideas de bien y no de mal. Y entonces, pues dejar de sernos infieles a nosotros mismos. Y por eso en esta dificultad me doy cuenta dónde me fui infiel.
Allí donde no está funcionando, allí estoy. Debo de reparar una infidelidad, debo de reconciliarme consigo mismo. La pregunta, ¿de dónde salieron tus ideas? ¿Del mundo de la emanación divina o de los programas que heredamos de este mundo que están en el ADN de nuestro cuerpo? ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde viene ese mundo que emanó esa idea? Ese Atsilú, o el mundo de la emanación, de la mente del creador o del programa del suplantador. ¿De dónde viene esa idea? ¿Quién está detrás de tu lengua? Porque ese que está detrás de tu lengua está detrás de tus ideas. Y si instaló un programa del cual no eres, pues te hace o te obliga o te domina o te convence de que eres pobre y que no tienes opción. Por eso las palabras son peligrosas, porque transmiten ideas. Y así el hombre piensa, así conforme piensa, así es, como piensa en su corazón, o sea, pensamiento y sentimiento. Como está el programa en la mente, así está en el corazón. Y por eso dices que en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Por eso Yahweh, el creador, no envía ejércitos convencionales, ni envió un poder especial, envió palabras bien dichas. ¿Qué vamos a enviar a nuestro interior y a nuestro exterior? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? Escúchate, si enviaste palabras de maldición es porque hubo un suplantador que te programó con un programa distinto, con unos códigos diferentes, y entonces viene allí ese estado de ser que actúa como piloto automático. El adversario usa exactamente lo mismo para suplantar palabras y sembrar en la mente una palabra distinta. Si en el principio era el poder del Todopoderoso, no era el ejército de Yahweh, porque en el principio era la palabra, el verbo. Ese verbo es el yo soy. Si las palabras, el logos en los griegos, el devar en el hebreo, son ideas expresadas, entonces volvemos a leer el Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Yeshua es la idea de Yahweh expresada. Por eso cuando usamos el nombre es una conciencia de una palabra bien dicha. El nombre del Hijo lleva el mismo poder del Padre, el mismo programa, las mismas leyes, la misma voluntad, para poder decir mi Padre y yo somos uno. Por eso aparece un padre o un príncipe de luz y uno de tinieblas. Ese nacer de nuevo es un instante que se inicia el programa que cambia en la mente. ¿Sabes quién es el yo soy? La fuente creadora del universo. Ya saben o te hablaron quién es. Por eso dice el Salmo 82, no saben, no entienden. Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos de el Altísimo. Boker Tov, buena mañana, Leitradot.